nosotros estaría aquí si alguien en algún momento no tuvo el valor o el ánimo de compartirnos la palabra, ¿verdad? Pueden haber sido nuestros padres, nuestros amigos, alguien que tocó nuestra puerta, que insistió, que se esforzó de alguna manera, y gracias a Dios que el Señor nos alcanzó, ¿verdad? Y llegamos a la fe, llegamos a la fe. Gracias a Dios por esos creyentes que en su tiempo, en su momento fueron usados por Dios, que no se desanimaron, sino que perseveraron en esto de compartir el Evangelio. Por supuesto, desde ya yo les digo que el primer lugar del mundo donde nosotros tenemos que trabajar, porque esto de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, el primer lugar es nuestra casa. Mucho cuidado con descuidar el hogar y no tratar de alcanzar a nuestros seres queridos y sobre todo la familia nuclear, ¿no? Los hijos. En cuanto a la salvación, debemos hacer esfuerzos para que ellos conozcan el Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, entendemos que no solo es el mensaje de Cristo pagó por tus pecados, Él vivió una vida sin pecado, fue crucificado inocente y pagó por nosotros en una cruz. Cuando hablamos del Evangelio también hablamos de lo que implica eso en la vida del creyente, es decir, vivir el Evangelio, vivir el Evangelio. El Evangelio no solo es yo creo en Jesús, sino toda la vida que implica ese yo creo en Jesús. Cuando uno revisa la palabra de Dios, hay una vida que se demanda de aquellos que han creído y una vida que comprueba el creer. Así que cuando entendemos el Evangelio, no solo debemos entender el mensaje que se predica, sino también la vida que refleja ese evangelio en nuestras vidas. Y eso está abundante en el Nuevo Testamento sobre todo. Estamos mirando en este tiempo, partiendo de la forma como nuestro Señor Jesucristo trabajó, cómo Él se esforzó en llevar adelante el mensaje del evangelio. Estamos tratando de aprender desde allí. También cómo lo entendieron luego los apóstoles, qué hicieron los apóstoles. Como he dicho, nosotros, 2000 años de distancia, nos podemos equivocar en interpretar las enseñanzas del Señor Jesucristo. Por eso es que están los apóstoles y el Nuevo Testamento. Ellos escribieron de la manera inspirada, como el Espíritu Santo les guió, lo que ellos iban comprendiendo de las enseñanzas del Señor Jesucristo y también de lo que el Señor a través del Espíritu Santo les iba dando también después, cuando el Señor Jesucristo ya no estuvo. Y hasta ahora hemos visto que nuestro Señor Jesucristo, en un inicio en su ministerio, abiertamente predicaba del reino de Dios. Cuando junto a sus discípulos, con ellos caminaba, atendían a las personas, les entrenaba en el camino. Seguramente por ahí había ¿se acuerdan? Un Juan, un Jacobo, un Pedro, gente inmadura, gente con limitaciones espirituales, pero que el Señor los mantenía con Él en el camino, ¿verdad? A veces estaba con la gente Jesús, dejaba un ratito a la gente y se dirigía a sus apóstoles y les hablaba a ellos, y así, siempre el entrenamiento fue en el campo. Siempre debemos pensar así, el evangelismo y el discipulado se debe dar a la par. No puede haber un discipulado bueno
vida, su muerte, su resurrección, su obra salvadora, su obra redentora por nosotros. Juan 6:35, Jesús se ofrece a la gente, y noten el episodio, en Juan capítulo 6, en Juan capítulo 5, si no mal recuerdo, la gente había sido alimentada por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y habían comido gratis, se recogieron 12 cestas, ¿verdad?, de sobrantes. Y el Señor Jesucristo, luego de dar de comer, se fue con sus discípulos al otro lado del mar, de Galilea, y en la medianoche Jesús apareció, ¿se acuerdan?, caminando sobre el mar, etc. Y cuando llegaron al otro lado, al siguiente día la gente se fue a ver dónde estaba Jesús, y se dio cuenta que Jesús no estaba y que se había ido. Y entonces dice la Biblia que la gente caminó, cogió su carro, lo que tenía a la mano, y se fueron a buscarlo a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús les había dado de comer. Había satisfecho su necesidad física. Es decir, con Jesús la gente tenía entretenimiento porque les hablaba bonito, pues. Y también tenía ¿qué? Comida. Digo entretenimiento porque hay algunos que escuchan por el placer de escuchar, ¿verdad? No es que creen. Y cuando llegamos a Juan 6:35, Él les había dicho anteriormente: trabajad, en un versículo anterior, por la comida, no por la comida que perece, les había dicho, sino trabajad por la comida que a vida eterna permanece. ¿Debemos esforzarnos por nuestras necesidades? Sí. ¿Debemos esforzarnos por lo material? Nos esforzamos por lo material. Yo estoy seguro que ustedes son trabajadores, que día a día sudan la gota gorda para poder conseguir el pan para la casa, que muchos de nosotros, muchos de vosotros, muchas veces podemos hasta sacrificar al Señor porque el alimento, las necesidades son importantes. No está bien, pero lo hacemos. Y eso es lo que dice el Señor Jesucristo aquí: trabajad. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué está pasando? Ellos están valorando más lo material que lo espiritual. Ellos están siguiendo al Señor Jesucristo con motivaciones equivocadas. Y Jesús se ofrece a sí mismo claramente: yo soy el pan de vida. El que me sigue, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y yo no lo he puesto allí porque ya no lo puse lamentablemente, pero en los versículos siguientes Él explica qué significa esto del pan de vida. Él dice: el que en mí cree, dice después. No está hablando de tomar o comer a Jesucristo, está hablando de creer en Él. Claramente Él se ofrece a las personas, claramente Él se expresa a los demás. Claramente. Juan 8:12. Juan 8:12. Busquen por favor Juan 8:12. Juan 8:12. Juan 8:12. Busquen por favor. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué cosa? La luz de la vida. Nuevamente Jesús se ofrece claramente a las personas. Él no ofrece otro camino para salvación. Él se ofrece claramente como la esperanza, como la salvación. Él se ofrece claramente al mundo. Debemos predicar claramente de Jesucristo. Debemos presentar a Jesucristo a las personas. Debemos esforzarnos, debemos hacer esfuerzos por llevar adelante el mensaje del Evangelio. Jesús había ido primero con sus discípulos y las mujeres a hacer una pequeña gira. Luego había mandado a los 12 y a los 12 les dice: si te reciben, bien. Si no te reciben, sacude el polvo de tus zapatos contra esa casa, ¿verdad? Los resultados, ¿de quién son, hermanos? Si alguien se convierte, ¿de quién es ese resultado? De Dios.
es de Dios. Y si no se arrepiente todavía, nuestra labor, ¿cuál es? Compartir el mensaje. Jesús mandó a sus discípulos y les dijo, prácticamente te van a rechazar en algunos lugares. Van a haber ciudades que no te van a recibir. O sea, vas a predicar muchas veces y no va a haber gente que se va a convertir, pero no te preocupes. Tu mensaje, el hecho de que tú hayas predicado, atestigua contra ellos. Nuestro deber no es que la gente se convierta, nosotros no podemos hacer eso. Nuestro deber es predicar el mensaje. Qué bonito es que se conviertan, ¿verdad?, las personas. Qué maravilloso es que la gente venga a los pies del Señor. ¿Cómo no quisiéramos eso? Pero no nos debe desanimar, no nos debe desalentar, ni debemos pensar en que nuestro ministerio está bien o está mal porque la gente se convierte o no. Debemos depender de Dios. Nuestro ministerio es fuerte, es fortalecido, nuestra predicación, nuestro evangelio, cuando nosotros lo hacemos, y dejar el resultado a Dios. Dios va a hacer su labor, hermanos. Lucas 10 del 1 al 16. Lucas 10 del 1 al 16. Ahora está enviando ya no a los 12, sino a los 70 en una nueva gira. Lucas 10 del 1 al 16. Noten lo que dice. Después de estas cosas, Lucas 10 del 1 al 16. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y al lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Versículo 3. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Versículo 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Versículo 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: pase a esta casa. Versículo 6. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Versículo 7. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, dice. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Versículo 9. Sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Versículo 10. Mas en cualquier lugar donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día, versículo 12, será más tolerable el castigo para Sodoma, para Gomorra, que para aquella ciudad. Versículo 16, noten lo que dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al ¿qué? Nuevamente, hermanos, en esta tercera gira ya que hay, más o menos, porque una fue él con un grupito, luego enviado a sus apóstoles, y en esta envía 70. En esta gira misionera nuevamente les envía a predicar, a preparar el camino para él. Dice versículo 1, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Jesús envía a estos 70, ellos llegan a predicar allí a estos lugares. Nuevamente, Jesús prepara a su gente, ¿para qué, hermanos?
para que sean felices y coman perdices. Amén. ¿El enfoque es la felicidad? No, el enfoque ¿qué es? El servirle. En este caso, el predicar a otros. Y créame, el día que nosotros entendemos esto, nuestra vida va a dar un giro tremendo, porque vamos a encontrar satisfacción, plenitud en el crecer con una razón correcta. Crecer para nuestra propia felicidad, para nuestro propio beneficio, parece que no tuviera nada de malo. Pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento sobre todo, cuando hablamos de la iglesia, se ve que el crecimiento tiene un propósito ministerial. No crecemos para nosotros mismos, sino crecemos para servir a Dios. Entonces no se puede crecer aparte del ministerio, uno no puede crecer aislado, uno tiene que crecer metido en las cosas de Dios. Qué extraño es crecer espiritualmente y no servir a Dios, ¿no les parece? Parece un poco raro eso. Y Jesús está cada vez más motivando a sus discípulos a ¿qué? Ya no eran 12, ahora son 70. ¿Qué está haciendo con ellos? Vamos a predicar el Evangelio. ¿Ya eran perfectos? Yo creo que no. ¿Ya se sabían todas las doctrinas de toda la Biblia? Yo creo que no. ¿Tenían cosas en las cuales tenían que crecer? Seguramente. Y seguramente ellos estaban haciendo esfuerzos para cambiar, para crecer, para no tener impedimentos para llevar adelante el mensaje. Pero mientras nosotros no entendamos el enfoque de la vida cristiana, puede ser que no vemos la importancia de llevar el mensaje. Noten otra cosa. Versículo 10. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, versículo 11, aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y en su mensaje nuevamente Jesús les dice, no se preocupen por el resultado. El rechazo y la aceptación es de esperar, dice él. Ustedes son enviados de todas maneras, les dice. La aceptación confirma el mensaje y el rechazo también confirma el mensaje. Nosotros no podemos meternos en el corazón de la gente, no podemos decir nos rechazó 1, 2, 3, 4, ya nos rechazaron definitivamente. El Señor Jesús sí, Él es Dios, pues puede saber quién se va a convertir y quién no. Pero nuestra labor no es Dios no me ha llamado porque nadie se arrepiente, o Dios no me está comisionando, no porque nadie, no sé predicar muy. Debemos crecer, debemos llevar el mensaje. Qué bueno que Dios nos dé frutos, hermanos, qué bueno que haya gente que se arrepiente, pero más allá de que la gente se arrepienta, nuestro deber es compartir el mensaje. A veces en casa es el lugar de batalla. Y uno habla a sus hijos, uno les exhorta, les anima a buscar a Dios, les confronta con el Evangelio. Y uno ve una pared ahí en el hogar. ¿Tenemos que desanimarnos por eso? No, tenemos que seguir insistiendo. Dios a su tiempo dará su fruto. Igual hacia afuera con aquellos que no son nuestros seres queridos. Debemos, si Dios nos da la oportunidad de perseverar, de tener esa pasión, ese ánimo por compartir el mensaje, y que Dios, hermanos, obre en los frutos. Los frutos lo da Dios. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, hablamos de una responsabilidad y un privilegio que nosotros tenemos. Y un privilegio al cual siempre apuntó el Señor. Él siempre apuntaba a eso con su gente, con su grupo. Siempre apuntaba a que su grupo salga, que su grupo vaya, que su grupo lleve el mensaje y que crezca y que cambie. Cuando Juan y Jacobo estaban en una ciudad y no quisieron recibir al Señor Jesucristo, Juan y Jacobo dijeron, Señor, que venga el fuego del cielo y que los consuma de una vez, ¿para qué esperar el día del juicio? ¿No? Y Jesús les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para
para salvarlas. ¿Se da cuenta? Juan y Jacobo ya se sabían todo y tenían todavía imperfecciones, tenían un carácter hijos del trueno. Pero aún así ellos estaban en esa preparación, en ese contexto. Y créame, en ese contexto es cuando uno aprende el cristianismo. En ese contexto es cuando uno crece espiritualmente. Es cuando uno se preocupa por su hogar, para llevarlos espiritualmente, para poder servir todos a Dios. En ese contexto es cuando uno trata de escoger un estudio, un trabajo que le pueda permitir servir a Dios. Pero si no hay eso en nuestra mente, siempre vamos a estar lejos del servicio a Dios. Debemos tener en mente el Evangelio. El Evangelio. El Evangelio, hermanos, es un mensaje de separación. De alguna manera, cuando uno predica el Evangelio, en el tiempo, quizás no en un primer momento, se va a notar siempre dos lados en el Evangelio: los que creen y los que rechazan. Pero aún en los que creen, el Señor Jesucristo siempre pone las condiciones muy altas para los que creen. Es decir, no solamente es yo creo en Jesús. Siempre el Señor Jesucristo, y sobre todo a partir de cierto punto en su ministerio, bueno, desde el inicio Él hablaba esto, pero hasta a partir de cierto punto Él confronta a la gente que le seguía. Porque, ojo, el Evangelio no solo es el mensaje, sino también la vida que conlleva. Miren por favor Lucas 14. Lucas 14, versículos 25 al 35. Lucas 14, versos 25 al 35. Noten lo que dice. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, mucha gente le seguía al Señor, y él, en lugar de animarlos, los confronta. ¿No? Nosotros nos sigue mucha gente, nosotros nos sentimos contentos, les animamos, sigan adelante, tratamos de no decir algo que les vaya a ofender, pero Jesús, Él no se hace problemas, ¿verdad? Porque Él es Dios, pues. ¿Él qué dice? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, si no me amas más que a tu propia familia, olvídate, no puedes ser mi discípulo. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz, el que no quiere ir a morir conmigo, no puede ser mi discípulo. ¿Se da cuenta? Como que el Señor empieza a decir, si quieres ser mi discípulo, tiene que ser bajo mis condiciones. ¿Ve? El Evangelio no solo es el mensaje, yo creo, implica también la vida que debemos tener en cuanto al Evangelio. El ser discípulo de Cristo no es solo decir yo creo, sino una vida que refleja lo que Dios quiere. Versículo 28. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él. Versículo 30, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Versículo 31, ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Versículo 32, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Noten el 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Notan? Él está pidiendo condiciones, está poniendo condiciones al discípulo, porque la gente, y luego de esa exhortación, la Biblia dice que la gente ya no lo seguía así en tal cantidad, ¿no? Versículo 34, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, el mensaje del Evangelio, no podemos decir, oye, cree en Cristo y nada más. No, pues. No, conozco a mucha gente que dice yo creo en Jesús.
que conocen doctrina inclusive, conocen la palabra, pero viven lejos de Dios, viven lejos de Dios. Yo he recibido a Cristo como mi Salvador, dicen, pero viven lejos de Dios. Nunca han venido a una congregación, nunca han estado bajo una iglesia local, nunca. Pero en su mente está: yo creo en Jesús. ¿Qué ha pasado? Han creído en un evangelio sin peso. El evangelio va de la mano con una vida con condiciones que Dios pone. Jesús dice: si vas a iniciar este camino, tienes que ir conmigo hasta el final. Nada te puede detener, nada te puede limitar. Tienes que ir conmigo incluso hasta la cruz. Eso es el creer, la vida que Dios espera de los que creen. Entonces, cuando nosotros predicamos el evangelio, tenemos que ser sinceros. Tenemos que decirle a la gente: ya, ¿te quieres arrepentir? Bueno, pero escúchame, eso es lo que Dios quiere de ti. No podemos decirle: sí, Dios te ama, ven, Él va a sanar tus heridas, No tenemos que decir, tenemos que decirle: mira, Dios te ama, envió a Cristo a morir por ti, pero si tú quieres creer en Él, esto es lo que implica creer en Jesús. Esto es lo que implica arrepentirse, eso es lo que implica seguirle. Una vida que acompaña el evangelio. El evangelio se debilita. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, lo arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. No tiene sentido, hermanos. No hay peso cuando el evangelio es solo un mensaje y no hay una vida que acompaña. Y eso nos debe llevar a nosotros al cambio, pues. Porque para poder predicar de cambio de vida, ¿qué tiene que pasar? Nuestra vida tiene que ir cambiando. Por eso es importante el evangelio, ¿ve? Nos motiva a nosotros mismos a cambiar, a ser mejores cristianos. Pero cuando no hay esa motivación, podemos caer en motivaciones equivocadas, como el orgullo, como yo soy un mejor cristiano, yo soy. Podemos caer en motivaciones equivocadas y no ser unos correctos discípulos del Señor. Debemos llevar adelante. Y miren, hoy más que nunca, en este mundo donde hay tanto engaño, donde hay tanta maldad, donde los cristianos somos vistos como tontos muchas veces, como personas que no tenemos un sentido de lo común, de lo que es correcto, sino que nos dejamos llevar por creencias. Hoy en día, más que nunca, se necesita vidas cambiadas. El evangelio debe llevarnos a cambiar nuestra vida, y entonces con esos cambios que vamos haciendo podemos decir: oye, Dios puede cambiar tu vida. Mira, este es el mensaje, pero esta es la vida que Dios quiere que tengas. Que Dios nos ayude, hermanos. Es un reto muy grande, pero que si no lo hacemos, hermanos, vamos a caer como en una rutina, como en un vacío, como en una, ¿cómo se dice? Una rueda de religiosidad, y nos vamos a perder en ella. El evangelio nos da vida, nos revitaliza como iglesia, nos fortalece, nos da algo nuevo para seguir haciendo cada día. Pero si no, nosotros vamos a caer en lo mismo. Me acuerdo siempre de lo que me contaba una hermana. Me decía, ella es una anciana ahora, y ella me decía que su hijo no busca a Dios, y me decía así, su hijo le decía: mamá, ¿para qué vas a la iglesia? Todos los domingos que vas a la iglesia te sientas, escuchas los cánticos, cantas, oras, lees la Biblia, escuchas el mensaje y te regresas a la casa. ¿Qué es? Eso no es vida, le decía el hijo a la señora. ¿Ve? Caímos en esa rutina de religiosidad y nos olvidamos del mensaje, de la vida que debemos tener. Debemos enseñar a nuestros hijos que la iglesia no es el domingo, la iglesia es todos los días debemos estar haciendo algo para el Señor. Pero si no hay esa motivación del evangelio, vamos a caer
en una rueda peligrosa. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gracias por escucharme en esta mañana. Muchas gracias. Y como dije, espero usar palabras correctas. El ánimo es motivarnos a pensar en nuestro ministerio, en nuestro sentido para poder compartir con otros, en nuestro ánimo para poder llevar adelante la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias te doy, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. La gente puede verte en la creación, pueden ver tu poder en las cosas hechas, pero Padre, para poder ver la justicia, para poder ver la salvación, para poder ver la vida eterna, para poder ver la fe, tiene que alguien abrir su boca. En el cielo no está, Señor, el infierno, el mensaje del infierno. En el cielo no está, Señor, el mensaje de la justificación. No está escrito en las nubes esas cosas. Tenemos que abrir nuestra boca para que la gente pueda conocer la salvación. Ayúdanos, oh Dios, a hacerlo con pasión, con ánimo, con fervor, con esperanza, de que aún en el rechazo nosotros nos encontramos obedeciendo. Aún en el rechazo de las personas hacia el Evangelio, nosotros nos encontramos obedeciendo, porque no nos rechazan a nosotros, te rechazan a ti. Ayúdanos, oh Dios, a no cansarnos. Quizás fallamos, quizás tropezamos, quizás necesitamos mejorar en algunas cosas como congregación, como cristianos, pero eso no anula tu pasión, eso no anula tu deseo que tus hijos, que tu cuerpo salga, Padre, y lleve adelante el mensaje. Ayúdanos a hacerlo en nuestro hogar, ayúdanos a hacerlo entre nuestros círculos de amistades, ayúdanos a hacerlo, Señor, con aquellos que no te conocen, que aún nosotros no conocemos. Padre, tú eres un Dios bueno y puedes usarnos, Señor, si es tu voluntad, para llevar un alma a tus pies, Padre bueno. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén. Cantamos, hermanos, predique el Evangelio, pues hay almas que